Mis amados hermanos, buenos días, buenos días, buenos días. Que la gracia de nuestro Dios nos siga a todos proveyendo de esa fortaleza para continuar en la perseverancia que nos llevará al propósito final en nuestro Señor. Vamos a ir por favor a una cita que se encuentra en Esdras capítulo 7, versículo 28. Ahí nos hemos detenido durante el último tiempo observando la gran obra de restauración que Dios habría de hacer en aquel tiempo por su amado pueblo, igual que lo está haciendo hoy con nosotros, en nuestro tiempo, en nuestra época, en nuestro momento, en la circunstancia que a cada uno de nosotros nos ha tocado vivir. Esdras capítulo 7, versículo 28, vamos a la escritura. Dice aquel restaurador, a lo mismo que lo fue Nehemías, no de la obra solamente que era visible en lo externo, sino la obra que se estaba gestando hacia el interior de sus corazones. Más allá de la obra externa, había una obra del conocimiento del Dios de los cielos que estaba operándose en sus corazones, para que entendieran la grandeza, el poder, la fuerza de Dios, y que en esa fuerza ellos pudieran ser nuevamente fortalecidos para ir enfrentando cada una de las situaciones que tenían por delante. Así ha ocurrido siempre en todos los tiempos. Ha ocurrido con Abraham, encontrar refugio y fortaleza en Dios, fuerza para continuar, fuerza en la debilidad. Así ocurrió con Jacob, así ocurrió con Isaac, así ocurrió con todos aquellos jueces que refugiándose en Dios encontraron en él la respuesta. Así encontró Josué igualmente la respuesta cuando, dobladas sus rodillas, pudo reconocer que la victoria solamente podría venir de nuestro Dios. Así ocurrió, y para eso tenemos el libro de las Crónicas, el libro de los Reyes, quienes encontraron solamente en Dios la fortaleza y la respuesta para continuar con la obra de gobierno o la obra de reconstrucción que Dios había puesto en medio de ellos. Pero nosotros tenemos algo mucho más importante y en ventaja sobre de todos ellos. El hecho de que nuestro Señor no solamente nos envió al Espíritu Santo, sino que Él nos dio una victoria absoluta y total sobre el imperio de la muerte, para que nosotros en esa fortaleza y en ese poder dado por Dios podamos continuar basados en una palabra que Él entregó. Esdras capítulo 7, versículo 28. Dice de esta manera: y que me ha extendido misericordia delante del rey y de sus consejeros y delante de todos los príncipes poderosos del rey. ¿Quién lo hizo con Esdras? Lo hizo nuestro Dios. ¿Qué es lo que se estaba dando en este tiempo? Un volver hacia Jerusalén. Y nosotros pudiéramos decir que era Esdras y Nehemías quienes los estaban llevando. Pero más allá de la obra que solamente estaban llevando a cabo por el propósito de Dios, Esdras y Nehemías, es la mano de Dios, el gran pastor. Lo había dicho ya en Isaías 44. El gran pastor había dicho que levantaría a un pastor, Ciro, quien reuniría a su pueblo, quien reedificaría Jerusalén, quien restauraría el templo. No era Ciro el pastor, era el gran pastor a través de Ciro, un pastor quien estaba reuniéndolos en Jerusalén y en su templo. Entonces nosotros cuando vemos esa voz profética 120 años antes de que aconteciera, veamos a quien realmente lo estaba haciendo, a esa mano bondadosa de Dios que estaba sobre ellos para encontrar lo que Esdras encontró. Hermano amado, cuando tú y yo podamos ver más allá de las murallas, más allá de un templo reconstruido, más allá de los pocos o los muchos que regresan, más allá de los que se animan o que se desaniman, más allá de los que quieren regresar y no seguir, más allá de los que no quieren luchar y los que quieren pelear, más allá de los 300 que avanzan y los demás del pueblo que se alejan, más allá de eso, está una mano de Dios y una obra de Dios en la cual nosotros necesitamos encontrar esa fortaleza como la encontró Nehemías y como la encontró Esdras. Dice, así fui, ¿qué dice? Y lo vamos a detener esta palabra.
así fui fortalecido. Así fui fortalecido. ¿Cómo fue fortalecido? No vino un rayo del cielo y lo fortaleció. No vinieron ángeles a fortalecerle como vinieron a fortalecer a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en aquella lucha campal contra las fuerzas de las tinieblas. Encontró ánimo en ver la obra de Dios, en ver lo que Dios estaba haciendo. Y así él pudo ser fortalecido, y así dicen las otras versiones también: fui fortalecido según estaba la mano del Señor sobre mí. Entonces reuní a los jefes de Israel. Una persona que no encuentra ánimo en Dios, ni se va a reunir él mismo, ni se va a reunir con otros. El que encuentra ánimo en quién, en Dios, puede tener la seguridad de que no será él el que lleva a cabo esa obra, sino que es Dios el que la está llevando, el que la está manifestando. Entonces nosotros somos fortalecidos. ¿En dónde encuentras tu fortaleza? Y veamos cómo somos nosotros como humanos. Mientras vemos, pues somos carne. Si vemos que las cosas van bien, nos fortalecemos en esa manera. Si vemos que los ejércitos son poderosos, encontramos fuerza en eso. Nos determinamos por lo que vemos y no por lo que no vemos. Pero en este caso ellos encontraron su fortaleza en Dios. Fui fortalecido. ¿Cómo fue fortalecido? Viendo que la mano de Dios estaba haciendo aquella obra hermosa y maravillosa. Y yo quisiera remitirme ahora a un ejemplo del Nuevo Testamento en donde encontramos a un joven en el Evangelio de Juan capítulo 9, y voy solamente a tomar algunos textos para que nos demos cuenta cómo cuando alguien ha visto la fuerza y el poder de Dios actuar en beneficio personal, determina quién es. ¿Quién es? ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Quién eres tú en este día? Yo sé que tienes un nombre, hermana. Yo sé que tienes un nombre, hermano. Pero ¿quién eres? ¿Quién eres en Dios? No lo que eres aquí. Porque en el mundo, así como Nehemías, pudiésemos ser solamente un copero que está delante del rey, que cada día extiende su mano hacia una copa, pero lo mismo le extiende hacia una copa que es prácticamente extenderla hacia la muerte. ¿Quién eres? ¿Un Esdras que se encuentra en la cautividad? ¿Quién eres? ¿Un José que se encuentra camino a Egipto porque fue despreciado por sus hermanos, vendido por unas cuantas monedas de plata? ¿Quién eres? ¿Un Jacob que va huyendo, aunque tengas la bendición de tu padre, va huyendo ante una circunstancia? ¿Quién eres? Un profeta como Elías que después de haber visto las maravillas de lo que Dios ha hecho, vas desanimado porque tienes sobre ti o pesa sobre ti una amenaza de muerte. ¿Quién eres? Un Jonás que desalentado porque no te sumas a un propósito de Dios, vas caminando en tu propio camino, topándote una y otra vez con la voluntad de Dios que te detiene en lugar de que te haga avanzar. ¿Quién eres? Un Jonás que tiene que ser sometido a una aflicción dentro del vientre del pez en el fondo marino, para que podamos entender en esa circunstancia de depresión, de soledad, que podamos entender que solamente allí Dios se va a manifestar y que al final vamos a llevar a cabo su propósito porque somos sus escogidos. ¿Quién eres tú este día? ¿Quién soy yo en este día? Para que nos podamos determinar por Dios y seamos fortalecidos por Él, al igual que lo fue David cuando se refugió en Dios, cuando pidió el efod para buscar la voluntad de Dios, al igual que lo hizo Josué cuando se postró delante de Dios y entonces Dios le levantó, dijo: levántate. O un Moisés que ve aquel mar y Dios le dice: extiende tu vara, Moisés. ¿Quiénes somos tú y yo como para estar como Josué lamentando una derrota cuando tenemos la tierra prometida en victoria dada por el Señor y que solamente nos dice: avanza y todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos? ¿En dónde encontramos nuestra determinación y nuestra fortaleza? ¿Nuestro proseguir o nuestro detener? ¿Nuestro avanzar o nuestro retroceder?
nuestro detener o avanzar hacia aquello que Dios tiene para nosotros. ¿Quiénes somos? El Evangelio de Juan capítulo 9, encontramos a un joven del cual tú ya conoces y que es uno de los tantos textos preferidos de algunos de nosotros. Llegan desconocido para su mismo pueblo. Su pueblo, dicen algunos de ellos, no se parece mucho a él. ¿Por qué? Porque aquel joven que antes mendigaba por las calles o en una parte a la entrada del templo, hoy se encontraba de una manera diferente. Se encontraba fortalecido, seguro de quién era él. ¿Quién era él? Era ahora uno que había recibido la vista. Ya no era el ciego menospreciado de su pueblo. Ya no era uno que extendía su mano como le extendía Nehemías hacia una copa. Nehemías le extendía hacia una copa. Este joven le extendía hacia pedir el amor expresado en la misericordia, en la compasión de algunos de sus hermanos. Pero hoy no. Él extendía su mano ahora hacia donde él quisiera llevarla. Algunos de su pueblo decían, no es él, se parece mucho a él. Aquel hombre débil se convirtió en hombre fuerte. ¿Por qué? ¿A causa de qué? A causa de que Dios había hecho una obra en él. Está así para que se manifiesten las obras de Dios. ¿Y qué es lo que se manifestó en el tiempo de Esdras y Nehemías? La obra de Dios. ¿Y qué es lo que se está manifestando en nuestro tiempo? La obra de Dios. La obra de Dios. Ellos encontraron fortaleza en ser parte de ese propósito de Dios. Al igual que tú y yo estamos encontrando la fortaleza al ser parte de ese propósito de Dios. Probablemente no te toque reconstruir las murallas, pero probablemente te toque estar en el momento en que la ley es llevada y todos puedan celebrar. Probablemente no te toque el momento en que saliste de aquel lugar de esclavitud para ir a reconstruir. Probablemente nazcas ya en el templo o en las murallas reconstruidas, en la seguridad. Probablemente te toque el tiempo de que aunque la ciudad sea grande, las murallas estén reconstruidas, no haya todavía mucha población dentro de ella. Probablemente te va a tocar llegar después de que todo ha sido reconstruido por hombres y mujeres que lucharon en el pasado, pero cada uno su tiempo, su momento, pero encontrando su propósito en Dios. Así este joven, es él, se parece mucho a él. Y fueron a preguntar quién era, quién te hizo esto. Y aquel joven responde, un varón llamado Jesús hizo lodo, untó sobre mis ojos, me dijo que me fuera a lavar, hice lo que él me dijo y entonces haciendo lo que él me dijo, su obra se manifestó. ¿Cómo habremos de ver la obra de Dios? Haciendo lo que él nos dice. Entonces vamos a ver esa obra de Dios. Fui y recobré la vista. ¿Y quién dices que es él? Porque este hombre sana el día de reposo. ¿Cuándo sucedió tu milagro? ¿En día de reposo? Este hombre no puede ser de Dios porque hace milagros en el día de reposo. Tenemos ya infinidad de testimonios de él que viola el Sabbat. Este hombre no puede ser de Dios. ¿Qué dices? ¿Quién dices que es él? ¿Qué dices tú? Él todavía sin conocerlo, pues yo digo que es un profeta. Muchas veces, hermano, no sabemos exactamente quién es él. Pero sí sabemos lo que él ha hecho en nuestra vida. Y después eso nos conduce y nos lleva a maravillarnos y ver quién es él. Por eso cuando vemos la muralla reconstruida o el templo edificado, nos asombramos de quién es él. Así como se asombraron los discípulos. ¿Quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Los discípulos se dieron cuenta quién era. Era el Señor de los cielos, Señor de la vida y la muerte. Lo que había dicho se estaba cumpliendo en su resurrección. Voy a resucitar y me voy a encontrar con ustedes en Galilea. ¿Quién fue Jesús para ellos en ese momento? ¿Quién fue? ¿El Hijo de Dios? ¿Quién fue Jesús para Tomás en ese momento en el cual dudó? El Hijo de Dios, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. ¿Por qué? Porque pudo entender y ahí encontraron fortaleza.
encontraron fortaleza en saber quién era él. Yo digo que es profeta. Ellos le dijeron, es un hombre pecador. Da gloria a Dios porque él es un hombre pecador. Da gloria a Dios. Yo solamente puedo ver que antes había sido ciego y ahora veo. Y es así como te invito a un último texto en esta mañana, en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 33, Juan 9, 33, que nos dice de la siguiente manera: si este no fuera de Dios, no hubiera podido hacer esto. Si este no fuera de Dios, no hubiera podido hacer esto. ¿Y a qué nos referimos? Que todo lo que nosotros vemos es posible por nuestro Dios. ¿Quién eres tú? Yo soy un ciego, pero hoy ya no lo soy. 33. Si este no fuera de Dios, no hubiera podido hacer esto. No lo hubiera podido hacer. ¿Dónde encuentra aquel joven su fortaleza? La encuentra en Dios. ¿Dónde encuentra aquel joven su fuerza para proseguir? La encuentra en Dios, de la misma manera que la encontró Esdras, de la misma forma. Hermanos, entonces, ¿en quién nos refugiamos? ¿En quién nuestra fortaleza? ¿En quién encontramos el propósito? ¿En quién encontramos la definición de nuestras vidas? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Soy uno que estaba cautivo, soy uno que estaba ciego, pero que ahora veo, que ahora hago, que ahora obro en la gracia que Dios me ha manifestado y encuentro en Él mi fortaleza. Vamos a rogar en esta mañana que así como Esdras fue fortalecido, nosotros igualmente podamos ser fortalecidos en Él, en esa victoria y en ese poder. Así es que oramos, le damos gracias a nuestro Dios y esta semana que finaliza, entendamos que cuando dice la Escritura, fortalezcanse en el Señor y en la fuerza de su poder, efectivamente hay una fuerza que viene de Él cuando nosotros en Él nos refugiamos. Así es que con toda confianza, entrando a ese trono de gracia al cual nosotros podemos acercarnos, oramos en esta mañana. Hermano amado, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿En dónde encontró su razón y propósito aquel joven? ¿En dónde encontró su propósito, razón? Cada uno de aquellos que Dios escogió, lo encontraron en Él. Y si en Él hemos encontrado nuestra razón, nuestro propósito, nuestra dirección de vida, igualmente encontraremos en Él toda respuesta para nuestra necesidad, incluida la fortaleza que Dios da aún en tiempos de debilidad. Oramos, le damos gracias a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por tu bendición y por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque no hay otro como tú, digno de alabanza, ni más encontrado, Señor, entre los dioses de esta tierra, sino tú. Tú que puedes hacer grandes maravillas y que eres digno de alabanza. Más admirable, Señor, que todos los dioses. Padre, en el nombre de Cristo, damos gracias porque podemos encontrar en ti fortaleza, podemos encontrar en ti razón y propósito para nuestra vida, esperanza, Señor, en el tiempo de aflicción. Gracias, Señor, nuestro motivo y baluarte en tiempo de guerra, nuestra canción y nuestra alegría. Gracias, Señor. Te rogamos en esta mañana que tú fortalezcas, Señor, nuestras vidas, que robustezcas nuestros corazones y que hagas abundar toda gracia en el propósito que nos ha conducido desde la eternidad a este momento y desde este momento, Señor, al regreso contigo hacia la eternidad. Oh Dios, has puesto eternidad en nuestros corazones y eso, Señor, por tu gracia es lo que somos. Eterno, Señor, por el Espíritu Santo que has puesto en nosotros, en la esperanza de que esa promesa llegue a consumarse en el tiempo, Señor,
de la transformación de nuestros cuerpos y en el encuentro contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Yo bendigo, Señor, a mis hermanos con la fortaleza que proviene de ti. Los bendigo, Señor, con el poder que solamente tu Espíritu puede dar y con la certeza, Señor, de que tú eres el pastor que así como reunió aquel pueblo en Jerusalén, nos está reuniendo a todos para hacernos entrar y ser conducidos a la Jerusalén celestial, a donde no está solamente un arca, sino donde estás tú, la verdadera palabra, la verdadera luz, el propósito único de nuestra razón de vivir y de existir en este universo, Señor, la reunión contigo. Gracias, Padre, por tu gloria y por tu victoria. Amén y amén. Mis amados hermanos, les dejamos que la gracia de nuestro Señor ilumine sus caminares en este día y que el poder y esa gracia de nuestro Dios se siga manifestando. El día de mañana, no se los olvide, reunión con nuestras hermanas benditas, con todo el favor de Dios. Allí disfrutarán de un hermoso momento de convivencia y comunión. Miren cuán bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque cuando estamos así, ahí envía el Señor bendición y vida eterna, en el nombre de Cristo. Amén. Nos vemos entonces, Dios les bendiga, hasta el domingo si Dios quiere, esperando y orando por un día glorioso, igualmente como los hemos tenido. El Señor les bendiga, un abrazo, cuídense mucho.